Hablar acerca del concepto de infancia necesariamente nos remonta a pensar en el devenir histórico que este término implica. Por ello, se hace necesario analizar cómo es que el concepto y la percepción del infante ha cambiado a lo largo del tiempo, hasta la actualidad. La siguiente línea del tiempo presenta 4 épocas importantes en el desarrollo de la educación y sobre todo en la concepción del infante a través del tiempo. La primera época de la línea del tiempo es la Edad Antigua, que abarca del año 5000 a.C. al siglo V después de Cristo. En el caso específico de las culturas del Antiguo Oriente como Mesopotamia, Egipto, Fenicia y Persia, la cultura que más influyó a las culturas occidentales, que son Grecia y Roma, fue la egipcia. En ese sentido, el concepto de infancia suele centrarse en la educación egipcia, ya que en algunos aspectos de su cultura y su misma educación se conservan las tradiciones grecolatinas. La historia de Egipto se divide en 3 largos periodos: el Antiguo Reino, que abarca del 5000 a.C. al 3000 a.C., el Reino Medio, que va del 2160 a.C. al 1680 a.C., y el Nuevo Imperio, que abarca de 1580 a.C. al 525 a.C. En ese periodo histórico, la influencia que tiene la cultura es desde la política, dado que la estratificación social estrictamente marca la clase social de cada sujeto, de forma que la educación y el ideario de hombre no resulta ser el mismo para todos. En ese sentido, la educación depende de la clase social y su formación es únicamente para la inserción de la misma. De esta manera se fomentan los preceptos morales, las convenciones sociales y los modos de vida, es decir, se pretende que exista una crianza y en general que exista una enseñanza de padre e hijo. Dicha formación concibe la idea de que los hombres eran destinados a obrar en función de su estatus social, tal como se vislumbraba en los vestigios de la enseñanza para Kagei en el año 2654 a.C. al 2600 a.C. y en la enseñanza para Mequiara, que va del año 2000 a.C., donde en el primer pergamino radica en cumplir obligaciones de acuerdo a lo que dictaminaba el padre, y el segundo pergamino se enfoca en instruir desde la edad infantil los oficios. De esta forma, el concepto de infancia es considerado como el sucesor del padre, en el caso de las clases altas, que son los faraones y la nobleza, y en el caso de las clases bajas, los campesinos y artesanos son considerados como reproductores únicamente de oficios. En esta misma línea se dan las primeras influencias de la cultura occidental en Grecia como precursor de la educación. La historia de Grecia abarca del año 1800 a.C. al siglo III a.C. Esta se da a partir de la conquista de los griegos en el año 332 a.C. y surgen los primeros habitantes llamados cretenses. Durante este periodo, el territorio griego recibe influencias egipcias y de las culturas de Asia Menor. Posteriormente, en su apogeo de la Grecia arcaica, que va del 1800 al 1100 a.C., se establecieron un grupo de habitantes que se consideraban a sí mismos griegos, pero cada cual tenía su propia patria. Lo estaban los arqueos, los donios, los macedonios, los jonios y los eolios. Cada ciudad griega se caracterizaba por tener su propio estado, es decir, nunca existió una unidad política griega, pero la identificaban por su lengua y por su religión. Específicamente en Esparta y Atenas se da el avance o el concepto de infancia como tal. La ciudad de Esparta se caracterizaba por ser de corte militar, hubo poco comercio y poca cultura, dado que su comunidad se enfocaba a ser guerrera. Su organización era altamente colectivista y todos estaban obligados a realizar un servicio militar y obedecer las decisiones de su comunidad. La guerra era entonces su principal actividad económica. En este caso, la educación surge como control de la parte racional del ser humano y se hace necesaria la preparación física y psicológica para que exista una instrucción equilibrada y posteriormente se surja un sujeto que tenga la formación necesaria para ser guerrero. Atenas, en cambio, era una ciudad comercial. Se caracterizaron por transitar varias formas de gobierno. El surgimiento de este se da en el siglo V a.C., dado que los griegos entran en guerra con los medos, una rama de los persas, y estos tras conquistar Asia Menor exigen la rendición de los griegos. Sin embargo, ellos pelean hasta derrotar a Darío, que es el rey persa. Su hijo Jerjes quiso vengarse, pero fue vencido en la batalla de Salamania en el año de 469 a.C. A partir de ahí, Grecia inició su periodo de florecimiento cultural, en este caso en Atenas.
Se desarrolla una educación intelectual y la educación clásica, que trata de dar de conocimiento a las leyes morales a través de una legislación de las obligaciones. Durante el periodo de paz, que se da en el 439 al 431 a.C., Atenas vive su apogeo, floreciendo su filosofía, su arquitectura, la escritura y las artes. En este caso se da una escuela arcaica, con el pensamiento griego caracterizado por distintos pensadores como, por ejemplo, los sofistas, que estos se encargaban de recitar o dar una oratoria esencial para el poder, y su enseñanza estaba dirigida estrictamente al cultivo del cuerpo de acuerdo a los aspectos morales que dictaminaba la sociedad, es decir, su única función era la civilización de los sujetos. Uno de ellos es Protágoras de Avedra, que surge en el 481 a.C. al 401 a.C., donde menciona una frase que dice: el hombre es medida de todas las cosas que son en tanto como no son. Aquí se refiere a que se conserven estas normas y estas costumbres en función de la oratoria y que se siga o que se cumpla la finalidad de civilizar a la sociedad. Otro de ellos es Sócrates, que data del 470 al 399 a.C., donde desarrolla un método de reflexión hacia la sociedad que se llama la mayéutica, que son preguntas a base de ironía o base de reflexión, donde se preguntan de las mismas causas o las consecuencias que existen en la sociedad. Específicamente, este autor desarrolla el concepto de la virtud o arete, que hace referencia a, obviamente, las virtudes, las fortalezas, los honores, el coraje y los valores que se debían perseguir para alcanzar ser un hombre virtuoso. Otro de ellos es Platón, que data del 428 a.C. Este considera que los hombres deben de estar obligados a contribuir en sociedad de acuerdo al estatus social en el que están inmersos. En este caso, el niño es propiedad de la comunidad únicamente. Y el Estado tiene el conocimiento perfecto y obviamente el ideario de hombre pues perfecto. Aristóteles es otro de los pensadores, data del 384 a.C. al 322 a.C. Este considera al niño como mero proyecto del hombre, donde es necesario educar para que tenga el dominio de apetitos mediante la adquisición de hábitos adecuados y una estricta disciplina. Como se puede observar, en Grecia, al niño es considerado como esta proyección de un adulto que está falto de cualidades a desarrollar para ser un ciudadano virtuoso. En este caso cuenta con grandes carencias de carácter y de voluntad, pero lo maneja como un ser moldeable y adaptable a la misma sociedad. Algunos aspectos relevantes de la cultura griega es que la condición de la infancia estaba vinculada obviamente con la condición de hijo, al igual que en la civilización de Egipto, donde reflejan una imagen de hijo prácticamente como propiedad de la familia o la comunidad. El niño está sometido a la voluntad de sus progenitores o su misma comunidad y tiene como consecuente la ausencia de derechos. En este caso, las leyes que existían en Grecia eran las siguientes. Estaban dedicadas a la patria potestad del niño, que era el tutor, donde se tenía el poder y la disposición de la vida y la muerte del mismo, la exposición del recién nacido, la posible venta para hacer un esclavo, tenía el padre derecho a la corrección, o sea, la violencia, había una posibilidad de validez de adopción a otra familia en caso de que el tutor no lo reconociera, se designa un tutor en el caso de que la educación o la formación que tenga el niño ya no sea favorable para el mismo, se puede dar y modificar su nombre y tenían el derecho de repudiarle las personas adultas. La decadencia de Grecia se da en el 431 al 404 a.C., dado que entra en guerra con Esparta, conocida como la Guerra de Peloponeso, donde Esparta gana la guerra, pero no es capaz de asumir el poder. Entonces Tebas asume el poder político. Posteriormente Grecia entra en el periodo macedonio, donde Filipo el rey conquista ciudades griegas asumiendo el poder. Su hijo Alejandro Magno invade a Persia y extiende el poder griego a Egipto, a Siria y a Turquestán. Finalmente, tras la muerte de Alejandro Magno, el imperio no pudo sostenerse por mucho tiempo y cayó en manos de los romanos. En este periodo, el niño
Al igual que en Egipto, aprenden oficios mediante la transmisión oral. El padre transmite a sus hijos su sabiduría por medio de la práctica y el ejemplo. La cultura de Roma data del siglo IX a.C. y esta surge tras la fusión entre latinos y sabios. La historia de Roma suele dividirse en monarquía, que va del año o del siglo IX al 6 a.C., la república que va del siglo VI al siglo I a.C., y el imperio que va del siglo I a.C. al siglo V después de Cristo. Desde la monarquía, los romanos retoman muchos rasgos culturales de los griegos, debido a la cercanía geográfica y el poderío griego de la región. Sin embargo, en 509 a.C. existe un cambio de estratificación social, donde la política se centra específicamente en Pompeyo y la milicia en Julio César. Eso es un dato importante para conocer la decadencia de la misma cultura. Los romanos aportan aspectos culturales en cuanto a la instrucción escolar, fomentando la virtud por medio de los valores. De esta manera el niño está sometido a la potestad del pater o del padre, que este es el único integrante de la familia con plena capacidad de obrar, y su nacimiento está sujeto a la decisión del patriarca y está ajeno a la familia y a la sociedad. La aculturación griega inició alrededor del siglo III a.C., de forma que la cultura griega simboliza el refinamiento y la civilización y da el surgimiento de una institucionalización. Los valores romanos que se desarrollan se van de la siguiente forma, que es como un tipo de estructura de la educación, donde el niño está sometido a una figura paterna, teniendo total tutela de él, por lo que la educación en la primera infancia dependía de la familia. La madre juega un papel de autoridad secundaria y quien enseñaba a los niños los modales y las costumbres sociales. Al mismo tiempo, estas eran auxiliadas por las nodrizas, que son llamadas ahora niñeras, donde orientaban el camino del niño para que posteriormente sean educados por el pedagogo hasta ser instruidos por el maestro, que ya dictaminaba el oficio que ya tenían. Finalmente, hacia el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entró en crisis. La extensión del imperio y su burocracia llevó a la bancarrota a los emperadores romanos y fueron blanco fácil de la nueva religión cristiana, que se estaba dando en una parte geográfica relativamente cerca, donde predicaban valores como la humildad y la pobreza, que eran aspectos que correspondían a la realidad del pueblo romano. Roma caería en el siglo IV, pero para el siglo III se vislumbraba la transición de la educación grecolatina a la educación medieval. En este caso, en Roma, el niño no tenía derecho a la vida y sus posibilidades de ser o de tener una formación virtuosa radicaban en su mismo estatus social.